Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a contar qué contratos he tenido y cuánto he ganado en los trabajos que he llegado a tener. En un video anterior les dejé algunos consejos para las personas que ya se van a egresar como fisioterapeutas y dentro de ellos les decía que es importante pues saber qué tipos de contratos existen y más o menos cuánto gana un fisioterapeuta. Y con gusto yo les voy a compartir cuánto he llegado a ganar, cómo son los contratos que he tenido, si me gustaron, si no me gustaron. Pero lo malo de este video es que lo voy a hacer basado en pesos colombianos, de acuerdo a mi experiencia trabajando en Colombia. Bueno, mi primer trabajo lo conseguí muy rápido. Yo me gradué el 23 de agosto del 2016 y el 2 de septiembre ya estaba firmando contrato. En ese momento yo no tenía mi tarjeta profesional, pero firmé contrato con el compromiso de poderla tener lo más rápido posible. Este contrato que yo firmé fue un contrato a término fijo. Creo que inicialmente fue un contrato de 3 meses y luego me hicieron un contrato por 1 año. Tenía todas las prestaciones de ley, tenía vacaciones, tenía prima, me pagaban cesantías, todo lo de ley. Al ser un contrato a término fijo, pues el día que se finalizaba el contrato casi que quedaba sin empleo, pero cuando completé los 3 meses, de una vez me hicieron la renovación por el año y mi salario creo que era de 1.300.000, no estoy muy segura porque pues fue en el 2016. Trabajaba con las siguientes condiciones: yo tenía que entrar a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde, trabajaba de lunes a viernes y tenía que trabajar un sábado cada 3 meses o un domingo cada 3 meses. Pero ya ese día yo no tenía que hacer terapia, sino lo que tenía que hacer era como la coordinación de la fundación. Esto era en una fundación. Si quieren saber un poquito más de lo que yo hacía en esa fundación, creo que tengo un video en donde les cuento sobre mi primer trabajo. Lo voy a dejar en la descripción de este video para que cuando vean puedan ir a ver cómo me fue, cómo lo conseguí, un poquito más a detalle de lo que fue este primer trabajo. El salario sí era muy bajo a comparación de otros salarios y actualmente en las fundaciones ocurre eso, que los salarios son muy bajos a comparación pues de otras áreas en donde uno puede trabajar. Puede uno aprender mucho, pero los salarios son bajos. Sin embargo, los contratos son legales, son adecuados. Era un salario muy bajito, pero con unas buenas prestaciones, pues a nivel de ley, las adecuadas. Después de eso ya yo pasé a trabajar como independiente, me fui a vivir a un pueblo que queda muy cerca a Bogotá y allí empecé a hacer domicilios. Y en ese momento, eso fue en el 2017, yo me retiré de la fundación como en marzo o abril y desde ese momento empecé de forma independiente haciendo domicilios. Inicialmente pues no fue tan fácil porque el flujo de pacientes no era tanto debido a que no me conocían, a que mi trabajo pues yo no puse así mucha publicidad, sino que era más del voz a voz. Ni siquiera en ese momento tenía tarjetas, sino que me acuerdo que yo mandé a hacer como unos stickers que me salían más baratos y ahí decían mis datos y fisioterapia a domicilio. Y se lo entregaba a mi paciente y mi paciente pues de pronto se lo recomendaba con otra persona. En ese momento yo cobraba el domicilio, teniendo en cuenta que era un pueblo, lo cobraba 40.000 pesos, menos de 40.000 pesos yo no iba a hacer domicilios. En caso de que fueran ya masajes relajantes, sí los he cobrado diferentes siempre. Entonces si es de espalda nomás, en ese momento creo que los cobraba 40 también. Pero si es de cuerpo completo, en ese tiempo yo creo que los cobraba como 60-70.000 pesos. Actualmente el masaje de cuerpo completo lo cobro entre 110 y 120.000 pesos.
En ese momento, gracias a Dios, yo contaba con el apoyo de mi esposo para los gastos de la casa, igual yo estaba embarazada, entonces como que no tenía una meta de sueldo que yo dijera, no, voy a ganarme esto, sino que yo trabajaba pues de acuerdo a los domicilios que me salían. Con mi esposo habíamos puesto un local de distribución de insumos médicos, entonces cuando yo no estaba haciendo domicilios estaba en el local más tranquilita, pues teniendo en cuenta que yo había tenido una amenaza de aborto. Si quieren que les cuente esto, después se los puedo contar en otro video, pero teniendo en cuenta ese antecedente preferimos que yo guardara reposo y la mejor forma era estando en el local. Cuando yo iba a hacer los domicilios o caminaba poco o tomaba taxi o me movilizaba en bus, igual era un pueblo que no es muy grande y podía moverme fácil. Entonces, habían semanas en donde yo hacía 4 domicilios y ya habían semanas donde hacía más, pero eso variaba mucho y así estuve trabajando hasta que tuve a mi bebé. Después de que tuve a mi bebé ya cambió mi forma de trabajo porque ya no solo me dediqué a hacer terapia física, también las hacía. Pero empecé a hacer entrenamientos personalizados porque yo también estaba buscando perder peso, entonces se me hizo chévere pues acompañar a las personas a hacer prescripción del ejercicio. En ese momento cobraba por paquetes de 10 sesiones. Si no estoy mal, cobraba 500,000 el paquete, o sea, cada sesión la cobraba 50,000 pesos. Y lo que hacía era ir y hacer el entrenamiento personal. Si la persona quería masaje de moldeo y drenaje linfático como para apoyarse en esta pérdida de peso, entonces ya cobraba un poquito más. Después tuve ya un establecimiento, tuve un gimnasio muy pequeño porque era personalizado, no entrenaban más de 3 o 4 personas a la vez. Ahí ya cobrábamos una mensualidad, pero pues habían otros gastos porque tocaba pagar arriendo. Mi hermano trabajaba conmigo, él trabajó un tiempo, entonces también él tenía un salario. Había una persona que me ayudaba cuidando el niño en las tardes que también tenía un salario, pero también me fue muy bien. Empecé a hacer terapia física, la terapia igual la cobraba 40,000 porque eso ya fue en el 2018, entonces cobraba la terapia física 40,000, los masajes de relajación ya les había subido, creo que los cobraba 80. De cuerpo completo, y prestábamos diferentes servicios, la mensualidad del gimnasio, trabajábamos por sesiones, hacía masajes de moldeo, hacíamos regalos en el caso de que fuera el Día de la Madre, entonces le podían comprar un bono de regalo con un día relajante para la mamá, entonces hacíamos ese tipo de cosas. También, gracias a Dios, nos iba muy bien, pero desafortunadamente vino la pandemia y con la pandemia pues ya fue más difícil seguir teniendo todo el tema de entrenamiento personal. Yo nunca he dejado de hacer domicilios. Cuando yo trabajé en la fundación, yo hacía domicilios los sábados, los domingos. Después de eso, yo entré a trabajar a una unidad de cuidados intensivos en la pandemia. Ya eso fue en el 2020 que llegó la pandemia. Entré a trabajar a una unidad de cuidados intensivos. Allá el contrato era diferente. Tenía un contrato a término indefinido, pero mi contrato no era directamente con el hospital, sino era con una cooperativa. Entonces, al yo estar contratada por la cooperativa, mi contrato era a término indefinido por el mínimo. Sin embargo, a mí me pagaban por hora. Cuando me contrataron me dijeron que la hora me la pagaban a 17,000 pesos. Yo hacía turnos de 24 horas, normalmente hacía 10 turnos de 24 horas. Si uno hace sumas y multiplicaciones, se da cuenta que 10 turnos de 24 horas son 240 horas y eso multiplicado por 17,000 pesos da un muy buen salario. Pero cuando empecé a recibir mi salario, empecé a darme cuenta que no iba a ganar 17,000 por hora, teniendo en cuenta que a mí me hacían bastantes descuentos por estar afiliada a la cooperativa. ¿Qué hacía la cooperativa? La cooperativa me pagaba salud, pensión, pues ellos eran los que recibían el dinero y nos pagaban el salario.
nos tenían afiliados a caja de compensación y todas esas cosas a mí me las descontaban del salario. Entonces en total yo hacía, digamos, 240 horas por 17,000, pero a mí me descontaban mi salud, mi pensión, lo de la caja de compensación, me hacían un descuento por afiliación a esa cooperativa. Aparte de eso, yo tenía que pagar un seguro, que es un seguro que siempre pagamos los profesionales de la salud, de daño a terceros, entonces tenía que pagarlo. Habían meses en donde nosotros sumábamos y la hora no nos salía a 17,000, sino a 14,000, 14,500 por todos los descuentos que teníamos. En realidad este contrato a mí no me gustó mucho, no lo sentí del todo, digamos que bien, como el contrato de la fundación, que para qué, o sea, todo lo que decía el contrato estaba bien. En este caso no, porque eran muchos descuentos. Cuando uno iba a preguntar, ven, pero ¿por qué me descontaron tanto? Entonces le daban a uno una lista de cosas. En un momento dijimos, no, pues cámbienos el contrato, entonces ya no nos contraten a término indefinido, sino por prestación de servicios. Nosotros igual pagamos nuestra salud y pensión, que eso no tiene ningún costo, uno lo puede pagar de forma voluntaria. Cuando uno trabaja de forma independiente lo paga y no tiene un costo extra. Entonces nosotros hicimos esa propuesta, pero la respuesta fue como no, si no les gusta la forma de contratación, pues se pueden ir y contratamos a otras personas. Entonces en realidad yo sabía que no iba a durar mucho tiempo trabajando allí, porque el área respiratoria no es mi favorita, por muchas situaciones. Entonces no quise como seguir peleando por ese tipo de cosas, por mi contrato, por el salario, porque me descontaron, sino que yo lo dejaba pasar. Allí trabajé 8 meses, igual aprendí mucho. En todos los trabajos yo he hecho lo que amo, que es ser fisioterapeuta, y he aprendido mucho. Sin embargo, este contrato no era de mi agrado completamente, aunque para los profesionales de la salud acá en Colombia, pues es muy común que esto pase, que te contraten de esta forma. Es muy común que pase. Es más, en algún mes se equivocaron, pasaron mal mis horas y las confundieron con las horas de una compañera. A ella le pagaron lo que me tenían que pagar a mí y a mí lo de que le tenían que pagar a ella, pero resulta que yo había hecho muchísimas más horas. Entonces la solución que me dieron fue como no, pues cóbrele a ella y que ella le pase el dinero, y eso pues tampoco me pareció como tan chévere. Ya después de eso yo seguí trabajando, pero como prestadora de servicios. Trabajé como para 4 IPS diferentes, para 5 IPS diferentes. Cada IPS tenía sus, pues sus normas, sus procesos, y cada IPS pagaba diferente. Entonces yo trabajé para una en donde la terapia me la pagaban a 12,000 pesos, terapia de 20 minutos. Entonces lo que hacíamos era hacer sesiones de 40 minutos y eso no lo pagaban en 24,000 pesos. El contrato era por prestación de servicios, entonces yo tenía que hacerme cargo de todos mis parafiscales, recibía el volumen de terapias que tenía que hacer, las hacía durante el mes, llevaba la cuenta de cobro y los pagos me los hacían 30 días después de llevar la cuenta de cobro. Entonces eso es algo a tener en cuenta cuando uno trabaja por prestación de servicios. Me daban insumos. En otra IPS con la que trabajé me pagaban a 18 la terapia, ya eran terapias de media hora, pero también se podían hacer dobles. Allí también tocaba enviar cuenta de cobro, me tocaba pagar mis parafiscales y también me daban insumos para mi trabajo. Trabajé con otra que la terapia la pagaban a 15,000 de 20 minutos y también se podían hacer dobles, o sea 30,000 la terapia doble. Le pagaban a uno 45 días después de enviar la cuenta de cobro. Un poquito más el plazo, pero pues bueno, igual le toca a uno tener sus ahorros, porque por ejemplo, si tú entras a trabajar en mayo, el sueldo de mayo lo vas a recibir a principios de agosto, porque la cuenta de cobro uno la pasa a principios de julio y en los 30 días es en agosto. Entonces esto es para tenerlo en cuenta.
contratos por prestación de servicios normales, había otra donde me pagaban 19,000 la terapia física y 19,500 la respiratoria. Terapias de media hora, también se podían hacer dobles. Básicamente eso era trabajar por prestación de servicios. Y finalmente el mejor contrato que he tenido es con la última IPS con la que trabajé, con la que renuncié hace poco porque vamos a cumplir nuestros sueños, pero esto está para otro video. En esta IPS yo tenía un contrato a término indefinido con todas las prestaciones de ley, vacaciones, primas, cesantías. Allí me daban uniforme, allí me daban una tablet para hacer las evoluciones, nos respetaban completamente nuestro criterio profesional. Me encantó trabajar para esta IPS, la verdad es uno de los mejores contratos que yo he tenido mientras he sido empleada. El salario allí era de 2,800,000 y el horario era de lunes a viernes de 7 a 5 y los sábados, un sábado cada 15 días de 7 a 1 de la tarde. Pero luego voy a hacer un video en donde les cuente un poquito más sobre este trabajo porque este video ya está muy largo. El contrato era el 90% prestacional, eso quería decir que el 90% de mi salario venía con todas las prestaciones y el 10% me lo pagaban como un bono extra, que en este caso aparecía como un subsidio de transporte, puesto que nosotros nos teníamos que transportar mucho. La empresa muy cumplida, siempre nos pagaba a tiempo. Bueno, me faltó decirles, en la fundación a veces se retrasaban los pagos, pero 1 o 2 días. En la UCI los pagos se retrasaban también, a veces hasta una semana, que ya era preocupante. Siendo independiente, pues yo cobraba inmediatamente después, hacía el trabajo. En las IPS, aunque decían pagamos a 30 días o pagamos a 45 días, siempre se retrasaban los pagos. Tanto así que de una IPS yo me retiré en septiembre y hasta enero me pagaron lo que me quedaron debiendo. Y en este último empleo, no, allí sí súper cumplido. Si el 31 del mes caía un domingo, nos pagaban el viernes o el sábado. Y el contrato me gustaba porque era un contrato pues con todos los beneficios de la ley. Actualmente yo cobro por un domicilio más de 60,000 pesos. Por menos de 60,000 pesos yo no me movilizo a ninguna casa. Ya si son masajes de relajación, los estoy cobrando entre 110, 120,000 pesos de cuerpo completo. Las terapias respiratorias, sí, si son, digamos, varios ciclos de terapia respiratoria, a veces los dejo en 50,000 pesos. Pero básicamente eso es lo que yo cobro en este momento. Sé que hay fisios que cobran más, sé que hay fisios que cobran menos, pero eso es lo que yo cobro y siento que eso está en el promedio. No es supremamente caro un domicilio mío, pero tampoco es supremamente económico porque yo tengo en cuenta los gastos de transporte. Si el domicilio es cerca, cobro 60, si ya es mucho más lejos, pues empiezo a aumentar gastos de transporte junto con el costo del domicilio. Y ahora sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, los invito para que se suscriban al canal y si ustedes creen que este video le puede interesar a alguna otra persona, lo pueden compartir, me ayudarían mucho compartiéndolo. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.